Bienvenidos a esta inversión. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, seguro que a muchos nos suena familiar. Esa sensación de querer ir para adelante, de tener metas claras, pero algo nos frena. Una especie de pereza. Sí, es algo muy común. Pero fíjate, las fuentes que revisamos, muchas vienen de una iniciativa llamada Proyecto Alma, que parece enfocarse mucho en esto del autoconocimiento profundo, ¿no? Ajá. Y sugieren que llamarlo solo pereza, pues se queda corto. Hablan de algo más, más de fondo. Una parálisis emocional encubierta. Interesante término, parálisis emocional encubierta. Sí, y la idea es, bueno, es bastante potente. Parece que la mente, quizá por estar tan acostumbrada a buscar la recompensa fácil, esa dopamina rápida de la que tanto se habla. Claro, la gratificación instantánea. Exacto. Pues como que pone un freno de mano interno. ¿Y para qué? Pues para evitar la incomodidad, o el esfuerzo, o simplemente el cambio que implica ir tras lo que de verdad nos importa. O sea, un mecanismo de evitación en el fondo. Justo. Y se disfraza con las excusas de siempre. Estoy muy cansada, mejor mañana, ahora no es buen momento. Pero, según estos análisis, es en realidad una resistencia al cambio que, si uno no le pone atención, puede ir apagando esa chispa interna, la conexión con nuestro propósito. Como un desgaste lento del alma, digamos. Eso mismo. Así que hoy la idea es explorar un poco más esta frecuencia de inercia y ver cómo una propuesta específica, el método Serlat, plantea una vía para transformar ese estancamiento en lo que ellos llaman fuego creador. Suena bien eso de fuego creador. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, a ver, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se siente en el día a día esta pereza que sabotea el alma? Una de las fuentes entra bastante en detalle con los síntomas. Sí, eso es útil para identificarlo. Describe, por ejemplo, esa postergación constante que parece no tener una razón lógica, ¿sabes? Dejar y dejar cosas importantes para después. El famoso procrastinar sin saber bien por qué. Tal cual. Y esa sensación de cansancio, pero un cansancio raro, porque no viene de haber hecho un gran esfuerzo físico. La mente puede estar a 1000 por hora, con ideas, preocupaciones, planes. Sí, la cabeza no para. Pero el cuerpo no responde, se queda como pasivo. Y claro, esto trae culpa, un peso por no estar haciendo lo que uno siente que debería. Uf, la culpa. Ese círculo vicioso. Exacto, porque la culpa en vez de empujarte, muchas veces te hunde más todavía. Te paraliza más, sí. También mencionan las autojustificaciones, esas que nos contamos y que suenan súper razonables, ¿no? Casi como si fuera autocuidado. Necesito desconectar un poco, me lo merezco. Claro, ¿es por mi bien? Pero que en el fondo son maneras elegantes de evitar la acción. Y el resultado, si esto se vuelve crónico, es una desconexión gradual. Se va perdiendo el sentido de propósito, la alegría en las cosas pequeñas, esa vibración que antes sentías por tus proyectos. Como si todo se volviera gris. Sí, como si el color se fuera yendo. Y es interesante que identifican como patrones, arquetipos, que caen fácil en esto. A ver, ¿cuáles mencionan? Pues hablan del visionario estancado. La persona llena de ideas brillantes, que ve todo el potencial, pero nunca las pone en marcha. Ah, conozco algunos así. Mucha idea, cero acción. Luego, el sabio dormido. El que sabe mucho, lee, entiende los conceptos, pero no los aplica en su vida. Pura teoría. El conocimiento sin práctica, claro. También está el guerrero rendido. Alguien que quizá antes luchaba con garra por sus metas, pero por golpes de la vida, decepciones o simplemente cansancio, como que bajó los brazos y ahora solo sobrevive, no busca crecer. Entiendo. Perdió el impulso. Y claro, el buscador de excusas, que es un artista encontrando siempre el motivo perfecto para no empezar hoy. ¿Te suena alguno de estos? Bueno, creo que todos podemos vernos reflejados en alguno en ciertos momentos, ¿no? Totalmente. Hay una frase en uno de los textos que me pareció fuerte. Decía algo como, no estás cansado, estás bloqueado por tu propia mente. Y si no haces algo hoy, mañana volverás a odiarte por no haberlo hecho. Uf, directo al punto. Sí, es dura, pero creo que apunta bien el problema. Si aceptamos que es un bloqueo interno, una resistencia aprendida, la pregunta es obvia. ¿Cómo diablos se rompe ese ciclo? ¿Cómo se sale de ese autosabotaje? Bueno,
Ahí es justamente donde las fuentes que tenemos introducen el método Serlat. Y lo presentan de una forma bastante particular, no como otro manual de autoayuda. Ah, no. ¿Cómo lo describen? Lo plantean más como una experiencia, algo vivencial. Usan la frase «un portal para habitar». E incluso hablan de reconexión simbiótica de origen. Suena complejo. Reconexión simbiótica de origen. Sí, suena un poco abstracto al principio, pero tienen un lema central, que encontramos en los textos del método, que quizás ayuda a entender. No vinimos a explicar la realidad, vinimos a reescribirla desde adentro. Reescribirla desde adentro. Vale, eso ya da una pista. Exacto. La filosofía que parece estar detrás es que estamos, digamos, condicionados por un montón de programaciones que no son nuestras en esencia. Vienen de la cultura, la familia, la educación. Lo que hemos ido absorbiendo. Justo. Y esas programaciones a menudo nos limitan. Son la raíz de esa inercia, de ese miedo a movernos. Entonces el método buscaría, por un lado, ayudar a soltar esas capas impuestas. Limpiar, digamos. Eso es. Y por otro lado, activar potenciales internos que tenemos dormidos, dones, pasiones, talentos que quedaron ahí, latentes. La meta es como reintegrar una identidad más auténtica, más completa, que no esté fragmentada por esos condicionamientos. Entiendo. Incluso el nombre, Serlat, parece tener su simbolismo. Ser podría venir de origen, de esencia, y lat, de latido, de pulso vital. Ah, mira qué interesante. ¿Como despertar el pulso original? Sí, como la idea de activar ese pulso del origen dentro de uno mismo. Vale, entendido. Reescribir la realidad desde adentro. Suena potente, la verdad. Entonces, en la práctica, ¿cómo se supone que este método ataca esa pereza saboteadora, ese bloqueo del que hablábamos? Mencionaste que hay 4 etapas, con elementos simbólicos. Imagino que no es algo de un día para otro. No, claro. Se presenta como un proceso. La primera etapa la llaman desprogramación del sistema interno y la asocian simbólicamente a la tierra fracturada. Tierra fracturada, ok. ¿Y qué se hace ahí? Pues el foco está en identificar y empezar a romper justo esas estructuras mentales, esas creencias limitantes que nos tienen atrapados en la postergación y el miedo. Son como los cimientos viejos y agrietados sobre los que intentamos construir sin éxito. Ya veo. Todas esas ideas de no puedo, no es para mí, es muy difícil, ¿qué dirán? Exactamente. Todas esas ideas que operan casi sin que nos demos cuenta cuando nos frenamos. Esta etapa busca cuestionar y liberar todo eso que no eres en realidad, sino que aprendiste a creer que eras. Mencionan una herramienta específica, la técnica del cuestionamiento espejo. Suena a mirarse de frente a esas creencias para poder soltarlas. Probablemente vaya por ahí, sí. Vale, como limpiar el terreno antes de empezar a construir algo nuevo. Tiene lógica. Y una vez que empiezas a quitar esas capas de condicionamientos, ¿qué viene después? Porque soltar lo viejo está bien, pero se necesita algo nuevo que impulse, ¿no? Justamente. Por eso la segunda etapa es la activación de núcleos dormidos, y la asocian al símbolo del agua viva. Agua viva. Sí. Una vez que se ha creado espacio con la desprogramación, el enfoque se pone en despertar lo que sí es tuyo, tus dones particulares, tus pasiones verdaderas, tus talentos, incluso esa disciplina interna que a lo mejor creías no tener. O sea, conectar con la propia fuente de motivación. Eso es, conectar con ese fuego creador del que hablabas al inicio. El objetivo aquí, dicen, es recordar el mapa que ya habita en ti. Es como la idea de que todos tenemos un potencial único, un diseño interno, pero a veces está como olvidado o enterrado. Me gusta. Esta etapa busca redescubrirlo y ponerlo en marcha. Y para esto mencionan otra técnica, la del mapa arquetipal interno. Suena a explorar esas fuerzas o patrones internos que nos definen. Interesante, recordar el mapa interno. Pero a ver, aquí me surge una duda. Muchas veces el problema no es no saber qué queremos o qué nos apasiona. A veces lo sabemos, pero hay como una lucha interna, ¿no? Una parte de mí quiere avanzar, pero hay otra muy fuerte que se resiste, que sabotea, que procrastina. Sí, la famosa división interna. Exacto. ¿Cómo aborda el método esa pelea interna que nos deja paralizados? Esa es una pieza clave, y la trabaja la tercera etapa, la reintegración simbiótica. El elemento aquí es el aire unificado. Aire unificado. Y reconoce justo esa lucha interna que describes.
El objetivo aquí es, básicamente, dejar de pelear con uno mismo. Es buscar fusionar esas partes que parecen opuestas. La que impulsa y la que frena. La luz y la sombra. La que sueña y la que tiene miedo. Para que trabajen juntas, en simbiosis. Ah, entiendo. No eliminar una parte, sino integrarlas. Exacto. La idea es que no se puede avanzar de verdad si una parte de ti está jalando para el otro lado. Se trata de integrar ambas, reconocerlas y encontrar un punto de unión para poder actuar desde una identidad más completa, más coherente. El fin es convertirte en tu versión completa, no en una versión a medias que niega partes de sí misma. Tiene mucho sentido. Y para esto, mencionan la técnica del pacto con el símbolo. Sugiere trabajar con símbolos personales para como sellar esa integración interna. Vale. Dejar la guerra civil interna y unificar las tropas, por decirlo así. Suena a que eso liberaría muchísima energía. Esa es la idea. Y supongo que toda esa energía liberada y unificada necesita ir a algún lado, ¿no? ¿Cuál sería el último paso? Correcto. La energía necesita dirección. Y esa es la cuarta etapa. Proyección dimensional, asociada al fuego canalizado. Fuego canalizado. Ahí vuelve el fuego. Sí, una vez que has desprogramado lo que te limitaba, activado tu potencial y unificado tus partes internas, el paso final es llevar todo eso al mundo. Proyectar esa energía renovada y coherente hacia acciones concretas, hacia tus metas, hacia tu expresión auténtica. Materializarlo. Exacto. Y un punto importante. Se enfoca en mantener esa energía fluyendo de forma constante, para no volver a caer en los viejos patrones de inercia. El objetivo es lograr una programación de la realidad externa desde la realidad simbiótica interna. O sea, que tu mundo de afuera empiece a reflejar esa nueva coherencia y potencia que has construido adentro. Que lo interno moldee lo externo. Justamente. Y la herramienta que mencionan aquí es la técnica del canal simbiótico consciente, que parece tratar sobre cómo mantener ese flujo de energía de forma intencional. Vaya, pues sí que es un proceso completo y, profundo, desde limpiar el terreno hasta canalizar la energía hacia afuera. Y antes mencionaste algo de los arquetipos. ¿Juegan algún papel más específico en este viaje, sobre todo para luchar contra la inercia? Sí, los arquetipos parecen ser herramientas simbólicas importantes dentro del método. Y hay uno que los textos que vimos destacan como especialmente relevante para romper el estancamiento y esa presa de la que hablamos. El arquetipo 4. La voz del fuego. La voz del fuego. Suena potente. Lo es. Lo describen como el mensajero ardiente. Su esencia no es solo hablar por hablar, sino transmitir con claridad, potencia y dirección. Y lo interesante es que no se refieren a un ruido vacío, sino a un impulso consciente que abre caminos. Es esa energía que enciende a otros, que inspira a la acción, que mueve, que transforma. O sea, no es solo comunicar, es movilizar. Exacto. Piensa en la pereza como ese silencio que uno se impone. Ese bloqueo donde las ideas no salen, la voluntad parece muda, pues la voz del fuego es, simbólicamente, la fuerza interna que viene a romper eso. La que rompe el silencio del autosabotaje. Justamente, dentro del método Serlat se le ve como el motor para encender la voluntad y de alguna manera quemar las excusas desde adentro. Cuando uno se siente perdido, sin rumbo, paralizado por la duda o el miedo que son síntomas claros de esa pereza espiritual, activar este arquetipo ayudaría a recuperar la claridad y el impulso para hablar y sobre todo para actuar. Entiendo. De hecho, describen un ritual de activación muy visual, llamado el aliento encendido. Consiste en respirar simbólicamente sobre la llama de una vela, afirmando internamente que tu voz quema lo falso y enciende lo verdadero. ¡Qué imagen tan fuerte! Sí, es una forma poderosa de declarar el fin de ese silencio autoimpuesto y el inicio de la acción con dirección. Encender la voluntad, quemar las excusas, romper el silencio. La verdad es que es una imagen muy potente para contrarrestar esa sensación de parálisis, de apatía. Cierra muy bien el círculo, ¿no? Sí, conecta todo. Empezamos viendo la pereza no como algo superficial, sino como un síntoma de desconexión profunda, de autosabotaje, como decía esa fuente del proyecto Alma. Ajá. Y el método Serlat se presenta como una respuesta estructurada, con esas 4 etapas que nos has explicado: desprogramación, activación, reintegración y proyección.
y además con fuerzas simbólicas como esta voz del fuego, diseñadas justo para desmontar la inercia, reactivar nuestra energía vital y darle una salida concreta y con propósito. Me vuelve a resonar esa cita. La pereza no es solo cansancio, es resistencia al cambio disfrazada. Es el alma rogando avanzar y el ego poniéndole piedras. Exacto. Y este método parece muy enfocado en identificar y quitar esas piedras del camino. Precisamente. Y si tuviera que añadir una reflexión final basándome en los principios que se ven en los materiales de Serlat, es que este método no se plantea como una varita mágica que usas una vez y listo. Lo describen como un ciclo vivo, No es una meta final. ¿no? La reintegración y la proyección de la energía son un proceso continuo. Por eso, quizás la pregunta importante no es solo si hoy lograste vencer la pereza o romper un bloqueo específico. Siguiendo la lógica del método, sobre todo con ideas como el arquetipo 1, el portador del símbolo, y la etapa 4 de proyección dimensional, A ver. la pregunta podría ser más bien, ¿qué símbolo interno, qué cualidad que he activado, elijo portar conscientemente y proyectar hacia mi realidad hoy y mañana? ¿Cómo mantengo vivo ese pulso del origen, esa conexión interna, día tras día? ¿Cómo sigo activamente reescribiendo mi realidad desde adentro? Mantener el ciclo vivo, entonces. Esa parece ser la clave, porque la implicación final es esa. Serlat no es tanto algo que haces de vez en cuando, sino una forma de ser y de vivir desde esa conexión que has recuperado. Cambia la perspectiva. Sí. Y desde ahí, como sugieren a final de uno de los textos, quizás uno deja de verse tanto como un buscador que siempre anhela algo externo, y empieza a reconocerse como un portador activo de esa chispa interna. Como dicen ellos, hoy no eres buscador, eres portador. Serlat vive en ti. Hoy no eres buscador, eres portador. Es una idea muy poderosa para quedarse pensando. Una invitación a vivir desde ese lugar recuperado. Con esto, cerramos nuestra exploración de hoy, basada en las fuentes del proyecto ALMA y esta introducción al método Serlat. Ha sido muy interesante profundizar en estas ideas. Hasta la próxima exploración.